Lo que casi nadie fuera de la Unión Soviética supo durante décadas es que, justo cuando el mundo admiraba los primeros triunfos espaciales, en el corazón de Asia Central ocurrió una catástrofe tan devastadora que superó a cualquier otro accidente de la historia de la astronáutica. A finales de la década de los 50, después de que dos perros regresaran vivos del espacio y la propaganda hablara de un futuro imparable, el silencio ocultó una tragedia que cambió para siempre el programa espacial soviético. Tras el lanzamiento del primer satélite artificial de la Tierra, conocido como Sputnik 1, y de Sputnik 2, que llevó por primera vez a seres vivos a la órbita, la Unión Soviética sorprendió al mundo una vez más en agosto de 1960, cuando las perras Belka y Strelka regresaron con vida. Para los observadores occidentales, todo indicaba que Moscú avanzaba a gran velocidad hacia el primer vuelo tripulado. Sin embargo, lejos de las cámaras y los discursos oficiales, se acumulaba una presión enorme sobre ingenieros, militares y diseñadores. En el cosmódromo de Baikonur, en la estepa de Kazajistán, se trabajaba día y noche en nuevos misiles que no solo tenían fines científicos, sino también militares. En ese contexto emergió la figura del mariscal Mitrofan Ivanovich Nedelin, un veterano del Ejército Rojo cuya carrera había comenzado en 1920 y que había sobrevivido a guerras civiles, conflictos internacionales y a la Segunda Guerra Mundial. Para él, el éxito del programa de misiles no era solo una cuestión técnica, sino un asunto de prestigio nacional y personal. La prisa, la ambición y el deseo de cumplir plazos políticos comenzaron a mezclarse con decisiones arriesgadas. Nadie imaginaba aún que esa combinación conduciría a una explosión que marcaría el mayor desastre de la carrera espacial y que sería borrado de la historia oficial durante casi 30 años. Mira el video hasta el final y escribe qué opinas sobre esta historia, que durante mucho tiempo nadie se atrevió a contar. La historia personal de Mitrofan Ivanovich Nedelin explica por qué su figura llegó a ser tan influyente y, al mismo tiempo, tan temida dentro del aparato militar soviético. Nacido en una Rusia todavía marcada por el imperio, se alistó en el Ejército Rojo, siendo apenas un joven de 18 años, en el contexto turbulento de la Guerra Civil Rusa. Desde el inicio demostró una disciplina férrea y una lealtad absoluta al nuevo poder, cualidades que en aquellos años podían significar la diferencia entre ascender rápidamente o desaparecer sin dejar rastro. En 1923, ingresó oficialmente en el Partido Comunista, un paso decisivo que consolidó su carrera. Durante las décadas siguientes, Nedelin se especializó en artillería y fue ocupando cargos cada vez más altos. En los años 30 participó en la Guerra Civil Española apoyando al gobierno republicano, una experiencia que lo marcó profundamente y le permitió observar de cerca el uso moderno de la artillería y la coordinación entre distintas fuerzas armadas. Más tarde, durante la Guerra de Invierno contra Finlandia y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, Nedelin destacó por su capacidad de mando bajo presión. Al final del conflicto, ya era responsable de la artillería del Grupo de Fuerzas del Sur y recibió el título de Héroe de la Unión Soviética, uno de los mayores honores del país. Para entonces, su reputación como hombre duro, exigente y obsesionado con los resultados estaba firmemente establecida. Tras la guerra, mientras el mundo entraba en la era nuclear, Nedelin comprendió que el futuro del poder militar no estaba solo en los bombarderos, sino en los misiles. Desde su posición impulsó el desarrollo de cohetes balísticos y apoyó a ingenieros clave como Sergei Korolev. Esa visión lo colocó en el centro mismo del inicio de la carrera espacial, donde cada éxito era celebrado públicamente y cada error debía ocultarse a cualquier precio. A comienzos de la década de los 50, la rivalidad entre las grandes potencias se trasladó definitivamente al terreno tecnológico. Para la dirigencia soviética, los misiles balísticos intercontinentales representaban no solo un arma decisiva, sino también una demostración de superioridad ideológica. Mitrofan Nedelin, ya convertido en una de las figuras centrales del Ejército Rojo, fue nombrado comandante en jefe de la artillería y recibió una misión clara: acelerar el desarrollo de cohetes capaces de transportar cargas nucleares a enormes distancias. Bajo su supervisión directa, el ingeniero Sergei Korolev comenzó a trabajar en el misil R-7,
un proyecto ambicioso que debía demostrar que la Unión Soviética podía golpear a cualquier enemigo potencial. Aunque el misil tenía limitaciones técnicas y no era ideal para un uso militar cotidiano, su potencia era suficiente para abrir una puerta inesperada. Gracias a ese cohete, en 1957, el primer satélite artificial fue colocado en órbita, sorprendiendo al mundo entero y dando a Moscú una ventaja simbólica enorme. El éxito de Sputnik reforzó la confianza de los dirigentes y aumentó la presión interna. Cada logro debía ser superado rápidamente por otro aún mayor. En ese clima, Nedelin fue promovido en 1959 a comandante en jefe de las fuerzas de misiles estratégicos. Desde esa posición, pasó a supervisar no solo armas, sino el futuro mismo del programa espacial y militar. Fue entonces cuando surgió un nuevo proyecto prioritario, el misil R-16, diseñado por Mikhail Yangel, antiguo colaborador de Korolev. El cohete prometía mayor potencia y un sistema de combustible aparentemente más sencillo. Sin embargo, esa simplicidad escondía riesgos que aún no habían sido evaluados a fondo. A pesar de las dudas técnicas, el calendario político avanzaba implacable, y la idea de retrasar pruebas comenzó a verse como una señal de debilidad. El proyecto del misil R-16 nació en un ambiente de competencia interna y urgencia política. Mikhail Yangel y su equipo prometían un arma más moderna, más potente y, sobre todo, más adecuada para el uso militar que los modelos anteriores. A diferencia del R-7, este nuevo cohete podía mantenerse cargado durante más tiempo, lo que en teoría lo convertía en una herramienta estratégica mucho más eficaz. Para Nedelin, que debía rendir cuentas directamente ante el liderazgo soviético, el R-16 era la oportunidad de consolidar su legado definitivo. Sin embargo, desde las primeras fases del desarrollo, comenzaron a aparecer problemas técnicos que no podían resolverse con simples órdenes. El sistema de combustible utilizaba componentes altamente tóxicos y extremadamente inestables, lo que exigía protocolos de seguridad estrictos y pruebas prolongadas. Aún así, la presión para cumplir plazos simbólicos, especialmente la cercanía del aniversario de la Revolución Bolchevique del 7 de noviembre, pesaba más que cualquier advertencia de los ingenieros. En septiembre de 1960, el primer prototipo completamente ensamblado fue trasladado al cosmódromo de Baikonur. Se trataba de una estructura colosal, de más de 100 toneladas, instalada en la plataforma número 41. Allí comenzaron las pruebas finales, que normalmente habrían requerido semanas adicionales. No obstante, las etapas de verificación y preparación para el lanzamiento empezaron a solaparse, creando un ambiente caótico en el que varias modificaciones se realizaban al mismo tiempo. Nedelin insistía en estar presente y supervisar personalmente cada avance. Su sola presencia aumentaba la tensión entre los técnicos, que sabían que cualquier retraso podía interpretarse como incompetencia o sabotaje. Las advertencias sobre los riesgos se escuchaban cada vez menos, mientras la cuenta regresiva política avanzaba inexorablemente hacia una fecha que ya no admitía margen de error. En los días inmediatamente anteriores al lanzamiento, la plataforma número 41 se convirtió en un lugar de tensión constante. Ingenieros, técnicos militares y oficiales de alto rango se movían sin descanso alrededor del enorme misil R-16, mientras se intentaban corregir fallos que seguían apareciendo uno tras otro. Cada ajuste exigía nuevas comprobaciones, pero el tiempo ya no jugaba a favor del equipo. La presión descendía desde Moscú y se sentía en cada orden pronunciada con voz seca. Mitrofan Nedelin, convencido de que la situación podía controlarse con disciplina, decidió trasladarse personalmente a la plataforma. Junto a él llegaron varios subordinados, diseñadores principales y visitantes de alto rango que querían presenciar un lanzamiento histórico. Aquella decisión, que en apariencia buscaba acelerar el proceso, tuvo un efecto contrario. La presencia de tantas personas cerca del cohete obligó a los técnicos a trabajar bajo miradas constantes, reduciendo aún más la atención a los protocolos de seguridad. Las reparaciones comenzaron a realizarse de manera simultánea, algo que en condiciones normales habría estado estrictamente prohibido. El cansancio acumulado y el miedo a retrasar el calendario provocaron que se ignoraran procedimientos esenciales.
Uno de los sistemas más delicados era el dispositivo de distribución de corriente, encargado de activar distintas funciones del misil en el momento adecuado. Tras una prueba defectuosa, este sistema quedó en una posición incorrecta, creando una situación extremadamente peligrosa que pocos comprendieron en ese instante. Mientras el sol comenzaba a caer sobre la estepa kazaja, la plataforma estaba llena de personas que confiaban en que todo saldría bien. Nadie imaginaba que un simple ajuste, realizado sin pleno conocimiento de sus consecuencias, estaba a punto de eliminar la última barrera que separaba al misil de una ignición catastrófica. A las 6:45 de la tarde, cuando el crepúsculo empezaba a cubrir la estepa, ocurrió el instante que nadie en la plataforma llegó a comprender del todo hasta que ya fue demasiado tarde. Un técnico, siguiendo una orden rutinaria y sin saberlo, reajustó el dispositivo de distribución de corriente que había quedado en una posición incorrecta tras una prueba previa. Ese gesto eliminó el último bloqueo que impedía la activación prematura de los motores, dejando al misil R-16 en un estado crítico e inestable. En ese momento, alrededor de la plataforma se encontraban cerca de 250 personas, entre militares, ingenieros, diseñadores y observadores. Algunos conversaban, otros revisaban documentos y muchos simplemente esperaban nuevas órdenes. De repente, el motor de la segunda etapa se encendió de forma inesperada. La llamarada atravesó los tanques de combustible de la primera etapa y provocó una explosión gigantesca que transformó el misil en una bola de fuego. La onda expansiva lanzó fragmentos ardientes en todas direcciones, mientras los componentes químicos del combustible se esparcían como una nube mortal. Un operador de cámaras, al percibir lo que estaba ocurriendo, activó de forma remota los sistemas automáticos de filmación antes de buscar refugio, dejando un registro visual de la tragedia. La mayoría de las personas que se encontraban cerca del cohete murieron al instante, atrapadas por el fuego o por la fuerza de la explosión. Solo quienes estaban más alejados de la plataforma sobrevivieron, muchos de ellos con quemaduras graves y daños irreversibles en los pulmones debido a la inhalación de gases tóxicos. Entre los supervivientes se encontraba Mikhail Yangel, que había salido brevemente junto al comandante del polígono para fumar en un búnker cercano. Durante varios segundos, nuevas explosiones sacudieron la zona y los incendios continuaron ardiendo mientras el sol desaparecía en el horizonte. Tras extinguirse las llamas más violentas, el lugar quedó envuelto en un silencio irreal, interrumpido solo por el crepitar de los restos en combustión. Los equipos de emergencia tardaron en acercarse, ya que el aire estaba saturado de vapores tóxicos procedentes del combustible. Cuando finalmente pudieron avanzar, la escena era imposible de asimilar incluso para veteranos de guerra. La plataforma había quedado completamente destruida y el suelo estaba cubierto de fragmentos retorcidos de metal y restos humanos irreconocibles. En medio del caos, surgió una pregunta inmediata y angustiante. ¿Dónde estaba Mitrofan Nedelin? Durante horas, soldados y oficiales recorrieron el perímetro, revisaron búnkeres y puestos de observación, con la esperanza de encontrarlo con vida. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente que el mariscal había estado demasiado cerca del misil en el momento de la explosión. Finalmente, solo pudieron identificarlo por objetos personales hallados entre los escombros, una confirmación silenciosa de su muerte. Esa misma noche, Mikhail Yangel logró enviar un mensaje urgente al Kremlin a través de un canal de comunicación especial. En él informaba que durante las preparaciones finales del lanzamiento se había producido un incendio que destruyó los tanques de combustible y causó numerosas víctimas, posiblemente más de un centenar. El informe mencionaba también la presencia de Nedelin en el lugar y señalaba que su paradero aún se estaba verificando. La reacción en Moscú fue inmediata. Nikita Khrushchev ordenó el envío de una comisión especial encabezada por Leonid Brezhnev para investigar las causas del desastre. Desde el primer momento, quedó claro que el incidente debía manejarse con el máximo secreto. No solo estaba en juego la reputación del programa espacial, sino también la imagen de fortaleza del Estado soviético en plena Guerra Fría. La comisión enviada desde Moscú comenzó su trabajo en condiciones extremadamente difíciles.
Los investigadores tuvieron que reconstruir los hechos a partir de restos calcinados, testimonios fragmentarios y registros técnicos incompletos. Aún así, pronto quedó claro que la catástrofe no había sido causada por un solo error, sino por una cadena de decisiones precipitadas. El informe interno señaló que se habían ignorado protocolos básicos de seguridad y que había demasiadas personas en la plataforma, muchas de las cuales deberían haber permanecido en búnkeres protegidos. Uno de los puntos más delicados fue la responsabilidad de los líderes del proyecto. Oficialmente, se concluyó que el exceso de confianza en el funcionamiento del misil, combinado con una prisa injustificada, había creado las condiciones para el desastre. Mikhail Yangel, profundamente afectado por haber sobrevivido, asumió una parte importante de la culpa. Él mismo reconoció que su ausencia momentánea, aunque le salvó la vida, no lo liberaba de la responsabilidad moral por lo ocurrido. El impacto psicológico fue devastador. Poco después del accidente, Yangel sufrió un infarto que lo mantuvo hospitalizado durante meses. Otros ingenieros y oficiales quedaron marcados para siempre por lo que habían visto. Sin embargo, el programa no se detuvo. La lógica de la Guerra Fría no permitía pausas largas ni reflexiones públicas. La comisión recomendó ampliar las pruebas, revisar a fondo los procedimientos de lanzamiento y reforzar las medidas de seguridad para el futuro. A pesar de todo, el trabajo continuó. Tras varios meses de retraso y correcciones, el primer vuelo exitoso del misil R-16 tuvo lugar en febrero de 1961. En noviembre de ese mismo año, el sistema entró oficialmente en servicio, convirtiéndose en el primer misil balístico intercontinental operativo de la Unión Soviética, un logro alcanzado a un precio humano inmenso. La reacción oficial tras la catástrofe fue tan rápida como implacable. Desde Moscú, se tomó la decisión de borrar el accidente de cualquier registro público y sustituir la realidad por una versión cuidadosamente construida. En los días posteriores, la prensa soviética anunció que el mariscal Mitrofan Nedelin había muerto en un accidente aéreo mientras cumplía con su deber, una explicación que encajaba con su estatus de héroe militar y evitaba cualquier mención al programa de misiles. A las familias de las demás víctimas se les comunicó la misma versión, asegurándoles que sus seres queridos habían fallecido en una colisión sin mayores detalles. El dolor quedó acompañado por el silencio forzado. Nadie podía hacer preguntas, nadie podía expresar dudas y nadie debía recordar públicamente a los desaparecidos. Muchos de los nombres más brillantes de la ingeniería soviética dejaron de aparecer de un día para otro en actos oficiales, fotografías y publicaciones técnicas. Esa ausencia repentina no pasó completamente desapercibida, ni siquiera en un sistema acostumbrado a controlar la información. En Occidente comenzaron a circular rumores poco después del suceso. Algunos periodistas europeos hablaron de una gran explosión relacionada con cohetes en algún lugar remoto de la Unión Soviética, pero sus artículos fueron relegados a notas marginales o directamente ignorados. Incluso cuando un satélite de reconocimiento estadounidense captó imágenes borrosas de una plataforma destruida en Baikonur, las autoridades norteamericanas optaron por no hacer público el hallazgo, evitando escalar aún más la tensión en plena Guerra Fría. Así, la tragedia quedó enterrada bajo capas de propaganda, secretismo y miedo. Durante décadas, el mundo solo vio una sucesión ininterrumpida de logros soviéticos, sin imaginar el enorme sacrificio humano oculto tras uno de los periodos más glorificados de la carrera espacial. No fue hasta finales de los años 80, con la apertura gradual de archivos y la caída del comunismo, que el verdadero alcance de la catástrofe se hizo público. En 1989, la revista Ogoniok publicó un artículo titulado Sitio 41, revelando los hechos de octubre de 1960 y el trágico destino de Mitrofan Nedelin y de decenas de ingenieros, técnicos y militares soviéticos que hasta entonces habían permanecido en el anonimato. Los documentos oficiales, junto con testimonios de testigos sobrevivientes, permitieron reconstruir por primera vez la cronología exacta del accidente y entender la magnitud del sacrificio humano que había quedado oculto durante décadas. Aunque la Comisión Soviética inicial había cifrado oficialmente las víctimas en 92 personas, 74 militares y 18 civiles,
Investigaciones posteriores sugieren que el número real podría haber alcanzado hasta 300. Los expertos coinciden en que la cifra más aceptada ronda los 122 fallecidos, incluyendo a destacados científicos, ingenieros y oficiales de alto rango. El cosmódromo de Baikonur, y en particular la plataforma número 41, quedó abandonado y desprovisto de actividad tras la tragedia, con un pequeño monumento que hoy recuerda a 54 de las víctimas por nombre, un recordatorio silencioso del precio pagado en los primeros años de la carrera espacial. Hoy, el sitio se mantiene como un lugar vacío y silencioso en la vasta estepa de Kazajistán. La historia de la explosión del R-16 sirve como advertencia sobre los riesgos de la prisa política y la falta de protocolos de seguridad, así como un homenaje a quienes sacrificaron sus vidas por un sueño de conquista espacial. La memoria de estos pioneros perdura no solo en los libros de historia, sino en el respeto de todos aquellos que valoran el coraje y la dedicación detrás de cada avance científico. Si te ha sorprendido esta historia y quieres conocer más hechos desconocidos de la carrera espacial, no olvides darle like, comentar tu opinión y suscribirte al canal para no perderte futuras revelaciones.